Fajú, el canal de todos los venezolanos. Síguenos. Bueno, aquí de nuevo en su programa La Verdad Laboral, con el dirigente José Pérez de Citra Enseñanza, quien nos va a nutrir de las cosas que vienen sucediendo en el sector del magisterio, desde su conocimiento, desde su participación y desde la búsqueda que tenemos todos los trabajadores en unificar un movimiento para poder tener la fuerza suficiente y lograr derrotar a este patrono que verdaderamente ha sido nefasto para los trabajadores. ¿Qué nos puede decir el amigo Pérez de toda esta? Bueno, gracias por invitarme a tu programa, Igor. Bueno, una de las luchas que nosotros tenemos de hace mucho tiempo, a pesar de que se empezó a notar en el mes de enero, la lucha la tenemos de hace mucho tiempo porque poco a poco se nos ha ido mejorando, no nada más nuestra condición salarial, sino también la condición humana y la condición social. Entonces, a partir de enero que arrancamos con esta lucha directamente yendo al Ministerio de Educación y a otros entes haciendo el reclamo por todo lo que se le ha ido quitando al educador. En este caso no de los educadores, aunque a nivel de toda la administración pública, pero en este caso específico de los trabajadores de la educación, que hemos sido afectados ya que nosotros no contamos ni con un seguro de HCM, no tenemos un seguro funerario, se nos han quitado las primas como han sido las primas de la beca, útiles, uniformes, nos deben un 280% y otras cantidades de primas que han sido suprimidas poco a poco en el tiempo. Lo fueron haciendo muy metódicamente. Poco a poco nos fueron quitando una, nos fueron quitando otra, nos fueron quitando otra, que nos han llevado a esta crisis que en este momento tenemos. O sea, que eso ha sido un plan de hambre. Eso ha sido un plan muy bien estratégico para acabar prácticamente, considero yo, con la educación, porque es imposible, es difícil, y sin embargo los trabajadores de la educación hacen el esfuerzo y se está negando a acabar con la educación, porque el máximo que puede ganar un docente 6 con maestría y eso, llegará a 700 bolívares mensual. Uno de los que más gana, pero el promedio más o menos de los docentes son entre 200 quincenal, de 120 a 200 quincenal. Y no se diga los cocineros obreros y administrativos, que son 65 bolívares quincenales para ir a trabajar. Hay algo allí que a mí me preocupa mucho, una de las cosas. ¿Cómo hace un maestro o un obrero para llegar a su sitio de trabajo con esos salarios? Pero fíjate, hay algo que nosotros primero, yo lo entendí de que lo hacíamos por la vocación, por la pasión, pero ya eso pasó a ser como un estado mental de esclavitud. Fíjate, la mayoría, me atrevo a decir el 95% de los trabajadores de educación hacemos trabajo en la calle. Emprendimiento. Bueno, uno dice emprendimiento, pero emprendimiento es cuando yo tengo algo establecido para hacerlo, pero es limpiando casa, es haciendo mototaxi, es haciendo torta, claro. Es vendiendo, entonces, y eso lo hago para poder ir a cumplir con el trabajo. Es decir, estamos pagando para nosotros trabajar. Estamos pagando para trabajar. Entonces, y eso fue un trabajo muy bien hecho, que yo decía, sí es un trabajo muy bueno para lo malo, que entonces nos sentimos como esclavos y nosotros nos sentimos a veces que somos responsables de esta situación. O sea que llegamos a la nueva era de la esclavitud y no nos damos cuenta. Y cuando tú ves en este caso particular, que yo no lo quiero mencionar públicamente en el caso de nuestros amigos supervisores y directores, algunos, no en todos, que viven y padecen lo mismo, pero tienen una cuestión de perseguir al trabajador, viéndose ellos afectados, inclusive hasta peor que los mismos docentes y el personal administrativo, obrero y cocinero. Y sin embargo lo hacen. Yo sé que no es mala intención, sino fue eso, fue hecho lo bueno para lo malo. Entonces ellos tienen en la conciencia eso, que hay que trabajar, no importa cómo sea, pero yo tengo que venir al trabajo. Entonces yo en estos días me conseguí una compañera que trabaja en el Ministerio de Educación y está
cerca de uno de los cargos, bueno, y me dijo, profesor, que tengo las manos así, tenía todas las manos cuarteadas. Nada, profe. Y me dice, ¿por qué? Bueno, porque mi esposo trabaja limpiando tanques. Y me dijo, mi amor, vente a trabajar conmigo para no pagarle al otro, para que los reales no queden en la casa. Y eso es sábado y domingo que estuvo trabajando, para el lunes ir a trabajar. Con el dinero que hizo el sábado y el domingo. Que no es ningún emprendimiento. Que no es ningún emprendimiento, porque eso no es un emprendimiento. Trabajo de esclavitud. Ese otro trabajo de esclavitud. De lunes a viernes, claro. El sábado y domingo es el destajo. Entonces, nosotros nos encontramos en una encrucijada porque sí tenemos una alta responsabilidad con nuestros estudiantes, con los muchachos, con el futuro del país, pero ¿cómo nosotros vamos a tener eso con los niños y los hijos de nosotros qué? Cuando los hijos de nosotros no tienen con qué comer, no tengo cómo vestirse, no tengo cómo mantenerlo, no tengo para una buena alimentación, y de hecho también es lo más grave, que es que en las escuelas los padres y representantes, cuando hablamos con ellos, la matrícula baja porque no tienen, y dice, profe, yo no lo mandé porque no tengo desayuno, que darle a mi hijo y no quiero que se me desmaye en la escuela. Hay varias cosas allí, ¿verdad? Que nos da tristeza, pues, como venezolano. Una de ellas es cuando la ministra sale diciendo que ella no va a firmar ningún contrato colectivo, que vean a ver qué hacen, que busquen emprendimientos. Ellos llaman emprendimientos los trabajos de esclavitud. Emprendimientos, diría yo, esos señores que andan metidos por allí con toda esa cantidad de bodegones. No, eso es un emprendimiento de verdad, con todas las facilidades que le dan para importar cosas. Pero está allí, está eso. Luego está lo de la calidad de la educación. O sea, ¿a dónde está llegando la calidad de nuestra educación? O sea, cuando te dicen que un muchacho de tercer año le va a ir a dar clases a los alumnos en una escuela, bueno, es preocupante. Y más preocupante es porque si tú agarras a ese muchacho de tercer año y lo pones a escribir, él no sabe escribir, no sabe leer. Entonces, ¿qué podemos hacer los venezolanos, los trabajadores, los padres, en función de mejorar eso en conjunto con ustedes? Bueno, nosotros en una reunión en estos días, allá arriba en la Panamericana, con unos representantes, y es impresionante cuando uno empieza a hablar con las personas de los barrios y cómo aportan soluciones. Están aportando soluciones de verdad para contrarrestar esto, pero sin embargo es muy difícil porque el mayor peso lo tiene el Estado, y el Estado es el que tiene que solucionar el problema. Pues ¿cómo lo solucionamos nosotros? Por ejemplo, un compañero decía que él se va a prestar para ser profesor de educación física. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento? ¿Va a ser sistemático? ¿Va a ser algo organizado y que va a ser por todo el año escolar? Otros compañeros decían, bueno, sí, ponemos la sal, ponemos esto para la comida, pero ¿cuánto tiempo va a ser eso? De ejemplo, en esa escuela por allá, el Estado no arregló la escuela, lo pagó la comunidad, la reparación de la escuela. Entonces cuando llegó el Estado a tomarse la foto, la gente no lo permitió. Yo, como te vayan a tomar una foto aquí cuando nosotros los mismos representantes y nosotros los trabajadores de aquí fuimos los que hicimos la escuela. Mira, te voy a poner el ejemplo para que veas que es fuerte, porque es una lucha, porque ya nosotros no estamos luchando ni siquiera por el salario digno, estamos luchando por salvar la educación del país. Y por eso hay un conglomerado de personas jubiladas, Igor, que están atentos para poder ayudar a levantar este problema que tenemos. De la parte, porque ya no es salario digno, como te estoy diciendo, ya es lo que tú acabas de decir, era la pedagogía con los muchachos. ¿A dónde están llegando los muchachos? Mira, tuvimos un año que tenemos que tomar la cuenta de esto. Mira, un año que tuvimos con el problema de la luz. Y después 2 años de pandemia. Es decir, que un muchacho que te está saliendo del 5º año realmente está en 2º año. Ahorita en una escuela en Coche, en un liceo en Coche, no voy a nombrar cuál liceo, hicieron una evaluación a los niños de primer año, que entraron a primer año. Ahorita, reciente. Un examen diagnóstico, pues. Y me llamaron, o sea, conversando con los profesores que vivían cerca de la casa, me decían, no sé, nos quedamos abismados. El 93% de los estudiantes de primer año no sabían leer ni escribir, ni las operaciones básicas de matemáticas. No, pero entonces esto es más grave de lo que nosotros es lo que te estoy diciendo, que más allá del salario digno, es la parte pedagógica. Y en eso coincidí con una autoridad ahorita de GDC, un profesor que muy bien me dijo lo mismo, estábamos conversando de... Bueno, y él nos decía, bueno, o sea, estamos entrampados.
Yo estoy de este lado, soy autoridad, pero si tengo que decir que estamos entrampados. Porque, ¿cómo resolvemos ese problema? Sin ese problema, a juro, tenemos que estar un gobierno, un Estado que podamos resolverlo. De otra manera, se nos está haciendo muy difícil. Por ejemplo, nosotros propusimos, y digo nosotros porque fue CITA la enseñanza que lo hizo, de proponer el 3x2, que después me dijeron que era un horario mosaico, yo no lo llamé así. A mí se me ocurrió fue porque en una de las marchas que tuvimos, empecé a escuchar a obreros administrativos diciéndome que se iban a ir de las escuelas, que no venía más marcha, que ellos se iban, pero es que no iban tampoco para la escuela. Eso me llama la atención porque nosotros no queremos ir a paro, nosotros no queremos abandonar las escuelas, porque esos niños de los barrios son los hijos de nosotros. Yo no tengo para pagar $50 por lo mínimo una escuela privada y 100 y pico la inscripción. Entonces yo no puedo querer que haya un paro porque los que se van a quedar sin estudio son mis hijos. Pero me están obligando. O sea, me están diciendo que... un poquito eso lo del paro, porque ¿qué paro pueden hacer los trabajadores sí, este país está parado? Exactamente, a eso es lo que te digo. Ya, ¿qué vamos a parar nosotros? Si ya totalmente estamos parados. Entonces, la lucha tiene que continuar. Ya nosotros nos pusimos 3 y 2 y fíjate, ya el pasaje subió a 7 bolívares. En otro lado ya va por 10 bolívares. Entonces, y nada más no es el pasaje, porque ahí mismo va el incremento del dólar, el incremento de la cesta básica, y el maestro sigue ganando 200 bolívares, mientras que el obrero sigue ganando 60 bolívares. Entonces, ¿cómo realmente esos trabajadores de educación pueden acudir a la escuela? Yo hablaba con un maestro y me enseñaba una tabla de salarios, más o menos allí sacando. Si el salario de un trabajador es 130, vamos a ponerle los 300 más o menos, promediando allí con todos los bonos y las cosas, porque la realidad es que el salario es uno y la cantidad de bonos y la prima sube a otro. Okay. Vamos a ponerle los 300 quincenales. Pero es que si él tiene que bajar del barrio y luego agarrar la otra camioneta, por ejemplo, que vive en Guarena, que es donde ha podido comprar más o menos un apartamento, una casita, tiene que venir a clase acá, tiene que pagar ese transporte extraurbano y tiene que pagar el urbano también. O sea, ya allí nada más gastaría unos 34 bolívares diarios y le pagan 300. Eso no le alcanza. Para la quincena, el salario no le alcanza para llegar al trabajo. Ni siquiera el pasaje. Así es, sin embargo, los maestros están aquí, están, como dice uno, al pie del cañón, cumpliendo con su tarea y se consiguen eso que tú decías, estos compañeros que no sé si no entienden o no quieren entender o solamente por cuidar el nombre de que es el director, de que es el supervisor, comienzan a acosar a los trabajadores. ¿Qué está haciendo el sindicato en función de defender a todos estos trabajadores? ¿Qué deben hacer los trabajadores? Pero fíjate, nosotros estamos haciendo un plan que es la visita a las escuelas. Y cada vez que van unas autoridades, nosotros vamos. De manera de desmontar todas las mentiras que ellos le están diciendo. Por ejemplo, fíjate, nosotros escuchamos a unos directores y supervisores que también, los que están en sintonía, porque hay una gran mayoría de supervisores y directores, compañeros que están claros, bueno, porque están sufriendo. Los otros también lo están sufriendo, pero los otros, hay unos pocos que lo están sufriendo, pero todavía se sienten esclavos. Entonces, como soy esclavo, yo le respondo al amo. Lo que llamamos en la época de la colonia los malinches, que le dábamos látigo a un esclavo para que le diera latigazo al otro esclavo. Hay algunos todavía que quedan allí, porque no son todos. Ya muchos están sintiendo que no pueden, pues, y hasta cuándo van a ser ellos un muro de contención. Cada vez son menos los malinches. Claro, menos, cada día son menos los malinches, porque es que no pueden soportar eso. Mira, cada vez que a nosotros se nos presenta un problema de un entierro, tenemos que recoger dinero, hacer rifa. Cuando una gente se va a hacer de salud, ¿cómo tenemos que hacer? Le tenemos que pedir prestados de todos los compañeros. Bueno, prestados no, porque ¿cómo le podemos prestar? Porque ¿cómo nos va a pagar? Tú pones 10 bolívares, el otro pone 20, para que tú puedas hacerte una placa. Eso no es una condición de vida que nosotros podemos tener. No puede ser, mira, y tanto tiempo, que debo reconocerlo, tanto tiempo que nosotros no teníamos un apoyo tan contundente como lo tenemos hoy con los representantes. Yo fui a una escuela, como digo, en la Panamericana, y fui a otra escuela ya en la carretera vieja de La Guaira, y me quedé sorprendido con la actitud de los representantes. Totalmente de acuerdo. Es más, nosotros tuvimos que decirles que no cerramos la escuela, porque ellos estaban decididos a cerrar la escuela. Porque decía, profesor, es que aquí no hay calidad educativa, aquí no hay calidad de educación, hay que cerrar la escuela.
Sin embargo, nosotros resistiendo todavía le decimos, no, mira, vamos poco a poco, ya va, no se trata de cerrar las escuelas, se trata de que busquemos la forma de mejorar esto. Y yo creo, como decía una representante de la Panamericana y una de las autoridades que intervino muy bien, es buscar esa empatía. Vamos a ver cómo entre todos construimos esto y cómo podemos hacer. En pandemia nosotros tuvimos, hace un compañero, mira, esto no tiene nada que ver que ustedes lo traten las autoridades como un tema político, partidista. Esto no tiene que ver con eso, porque cuando aquí se fue la luz, cuando tuvimos años de pandemia, yo veía, yo era director de un liceo, bajando de arriba del 70, los señores de la cocina, bajando a las 5 de la mañana para estar a las 7 en el liceo, para cocinar en el punto y círculo, no nada más los estudiantes para que fueran a buscar los viandas, sino a los representantes también. Y a la urbanización. Y ahí no le preguntaron si yo era oficialista o de oposición. No, chicos, yo fui porque estoy comprometido, porque este es mi país, porque esta es mi vocación. Pero entonces ahora cuando yo reclamo, tuve 3 años así, sin contar los anteriores, vamos a hablar 3 años que tuvimos con la luz y con los 2 años de pandemia, donde muchos de nuestros compañeros murieron porque no tuvieron la atención necesaria y la medicina. Entonces en ese momento éramos unos patriotas. Entonces ahora cuando yo reclamo, entonces yo soy terrorista. Si son traidores, me paga el imperio, o sacate la talanquera. No, nadie ha sacado la talanquera. Estamos en el mismo sitio, defendiendo la educación, porque si yo estuve presente, y no hablo de, no digo yo la persona, nos referimos a los educadores, y cuando me refiero a los educadores voy desde los maestros hasta el cocinero. O sea que la talanquera es la mala política educacional, la mala política económica y todo lo que nos está sucediendo a todo nivel ahora. ¿En qué calidad y más o menos en qué cantidad los viene ustedes afectando a todo el magisterio la pandemia que creó una facilidad de trabajo desde el hogar? Eso realmente fue así, que eso ayudó al sector privado y muchas cosas. Pero la pandemia atacó todo lo que es el profesionalismo del magisterio. La diáspora, ¿en qué los afectó a ustedes? Más o menos, ¿en qué cantidad de gente se les ha ido de los colegios? Desde los colegios se han ido realmente, nosotros en lo último que estuvimos viendo, más de un 40% de los docentes. Y más afectados son... Están en la diáspora. En la diáspora. Y más afectados son los liceos. Los liceos no hay profesor de educación superior. Los profesores sociales eran los que más abundaban en los liceos, ¿no? Y en otras áreas, que no era matemática y física, siempre ha sido cuesta arriba, ¿no? Pero se conseguía uno que otro. Pero en sociales, que era lo que abundaban, sobraban profesores sociales, ya está también hermano. Hay escuelas, hay liceos. Por ejemplo, te voy a poner Carlos Zulé. El Carlos Zulé tiene un programa de 44 horas y tiene más de 2, 3, 4 años trabajando nada más 12 horas reciben los estudiantes. El Pedro Emilio Cole en el Valle. O sea, 25% de la educación. Claro, en el Pedro Emilio Cole en el Valle da un año, una clase por día. Lunes primer año, martes segundo año, miércoles, porque la Platabanda está totalmente destruida y no tienen cómo atender mucho. El Valecillo arriba, en el Valle, se está cayendo, está destrozado totalmente. Ya inclusive hubo niños allí que les dio tuberculosis, porque es preferible cuando llueve estar afuera que estar adentro. Y el magisterio, bueno, viene, nosotros protestando, haciendo su reclamación del derecho verdaderamente que les corresponde. En este último minuto, ¿qué le recomiendas tú a estos maestros que verdaderamente están ganados para todo, pero tienen cierto temor con las medidas que le aplican, le suspenden el salario, que de paso le están suspendiendo algo que ya no les alcanza? Que ya ni les alcanza. Y entonces, ¿qué les recomiendas tú a ellos? ¿Cómo pueden incorporarse? ¿Cómo pueden ser proactivos para esta lucha que es de todo? Bueno, nosotros los llamamos a ellos, ellos tienen su sindicato, en el caso de Caracas, las escuelas distritales, tienen la enseñanza, que no es por decirlo porque estamos presentes, pero tiene una trayectoria de respeto. Y yo voy a aprovechar de decirlo aquí, que el gobierno de Distrito Capital, con nosotros, ha respetado al sindicato. Hay muchas cosas que hemos logrado con ellos y otras que se les escapa en las manos porque depende netamente del Ejecutivo. No era como antes que el gobierno de Distrito Capital tenía libertad, ahora no la tiene, sino que totalmente depende de lo que diga el Ejecutivo.
Pero allí nosotros sí podemos tener hemos tenido una buena relación, porque también hay que decir lo que es correcto, a pesar de que no tienen cualquier cantidad de deuda y nos han quitado cualquier cantidad de cláusulas de la contratación colectiva. Yo le digo a estos maestros, a estos compañeros, que nosotros tenemos que salir de esta esclavitud, que nosotros tenemos que pensar primero en nuestra familia, porque yo le decía, yo no puedo ser un buen maestro si no soy un buen padre, yo no puedo ser una buena maestra si no soy una buena madre, porque yo no soy una buena maestra cuando dejo a mi hijo con fiebre con 40, con mi mamá de 84 años, sin medicina, para irme a trabajar, porque yo voy a ser tremendo maestro. Y voy a regresar allá y cómo encuentro un niño. Voy a poner un caso para ir cerrando, Igor, pero que es importante que lo sepa. Una compañera en una de las escuelas, con mucha tristeza, casi me pongo a llorar ese día, dejó al niño con uno de 7 años, al de 2 con el de 7, que tenía fiebre porque tenía que ir a la escuela, porque había que cumplir. El niño le dio meningite. Y no había un hospital. Ni pudo hacer nada. Entonces yo le hago esa reflexión. Oye, mira, hermano, cuando yo decía a una compañera también en una escuela, decía, ¿cómo le explico yo a mi hija en el liceo? Que, mi amor, ponte la mano en el corazón para que se le quite el hambre. Cuando yo no tengo cómo darle una arepa para que ella vaya a comer. O sea, esta es una situación que tenemos todos. Nosotros le pedimos a los compañeros, de verdad, que nosotros lo que pasa es que nos metemos en un aula y nos encontramos con los niños y nos vamos olvidando de nuestros derechos. Ahorita porque estamos jugados, pero vamos a la escuela diciéndole que existe la ley, que existe la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que existe el reglamento de inicio de la persona docente, que existe la ley de educación, la misma LOMNA, porque entonces a la LOMNA le han querido dar una vuelta como pero que a maestro, no señor, igual que la Constitución. Entonces, todo eso nos ampara a nosotros y nos da derecho, más que toda la parte legal, la parte humana. Bueno, hasta este momento hemos conversado con el amigo José de Citra Enseñanza, que nos ha mostrado de varios puntos de vista lo que viene sucediendo en el magisterio, y esperamos que en una próxima conversación profundicemos más otras cosas y que tengamos más tiempo para esto. Muchas gracias. Esperamos su campanita y sus recomendaciones o preguntas por este canal, y ahí estaremos dispuestos a responder cualquier cosa.